Cordial saludo, mi nombre es Mónica Lisset Mota. La siguiente exposición corresponde a la actividad 1, comprensión del proceso de la investigación científica. Elementos durante el proceso de la investigación científica. El proyecto de investigación, también conocido como protocolo y propuesta, lo podemos definir como el documento base del investigador, el cual deberá ser realizado en la primera fase antes de iniciar la investigación. En este se plasma lo que se va a investigar, el por qué, para qué, cómo y con qué se realizará dicha investigación. El planteamiento del problema responde al interrogante ¿cuál es el caso que llama la atención? ¿De dónde surge el tema a investigar? Determinando, orientando y justificando el desarrollo del problema de investigación. Parte de la investigación documental, los conocimientos del investigador y otros conocimientos ya estudiados, y de esa manera integrar el marco de referencia de la investigación. Es de gran importancia identificar el problema, ya que de este se desprende el tema de investigación y por ende se cristalizaría en primer momento como el título de la misma. La justificación parte de la problemática identificada y responde a la pregunta ¿por qué me interesa estudiar esto? La justificación responde al por qué. Este puede ser teórico, metodológico o práctico. Se puede justificar un estudio a partir del número de involucrados en la realidad a estudiar. Estos los podemos encontrar en documentos con cifras. La pregunta de investigación es el componente que guía la investigación, representa el qué de la investigación, ayuda al investigador a organizar la investigación con relevancia, dirección y coherencia. Se debe verificar que la pregunta esté bien planteada, evitando formular respuestas cerradas como sí o no, ya que éstas servirán como guía durante la investigación. Requiere tomar en cuenta categorías, unidades de observación y en ciertos casos límites espaciales y temporales. Las preguntas de investigación se clasifican en dos, cuantitativas y cualitativas. Las preguntas cuantitativas son muy específicas en su naturaleza y caen en tres categorías. Las preguntas descriptivas, que son las que cuantifican las respuestas en una o más variables o simplemente describen las variables que se miden. Pueden iniciar con las palabras ¿qué es? ¿Qué son? ¿Cuál es? ¿Cuáles son? Preguntas comparativas. Comparan o examinan las diferencias entre dos o más grupos sobre el resultado de alguna variable. Las preguntas de relaciones. Relación entre las tendencias entre dos o más variables. Las buenas preguntas cuantitativas deben identificar la población y la variable dependiente, sea que se represente en alguna de las anteriores categorías. Las preguntas cualitativas tienden a buscar, descubrir, explorar un proceso o describir experiencias. Más explícitamente, las preguntas cualitativas generalmente describen en vez de relacionar variables o comparar grupos de estudio. Evitan el uso de palabras como efecto, influencia, comparar y relación y tienden a abordar el qué y cómo. Las preguntas de investigación requieren tiempo formularlas ya que deben ser evocativas, relevantes, claras e investigables. Para formular las preguntas de investigación se recomienda elegir el tipo de pregunta de investigación que se está tratando de crear, ya sea descriptivo, comparativo o de relaciones.
Identificar los distintos tipos de variables que se están tratando de medir o manipular, así como los grupos de estudio. Seleccionar la estructura adecuada para el tipo de estructura elegido en base a las variables y grupos de involucrados. Escribir el problema o los problemas de investigación. La pregunta cualitativa se construye durante el estudio de la investigación, combinando intereses sociales, teóricos, profesionales y personales. Por lo tanto, se debe formular de manera flexible y abierta. La hipótesis de investigación es la que guía los trabajos con enfoque cuantitativo. La podemos definir como la explicación o proposición tentativa al problema de investigación, que tienen un alto grado de probabilidad de ser verdaderas. La hipótesis de investigación puede ser de trabajo, nulas y de alternativas. En las de trabajo encontramos descriptivas, correlacionales y de casualidad. Los objetivos de investigación indican lo que se pretende lograr o alcanzar con la investigación. Responde a interrogantes: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? Los objetivos de investigación se clasifican en dos: objetivo general, que es el que se refiere al propósito general de la investigación, y los objetivos específicos o particulares, que definen los pasos necesarios para cumplir con el objetivo general. Se redactan iniciando con un verbo en infinitivo, como por ejemplo: analizar, consultar, conocer, identificar, hacer, entre muchos más. Para formularlo se requiere tener el tema delimitado, el marco de referencia y la pregunta de investigación o la hipótesis. Deben expresarse con claridad para evitar desviaciones que dificulten alcanzarlo. Estos elementos son de gran importancia dentro del proceso de investigación, ya que si se realizan de manera secuencial y ordenada, se podrá garantizar la viabilidad de la investigación y también servirán para orientar y guiar a los investigadores para la elaboración de un proyecto de investigación. La formulación del problema la podemos definir como la etapa donde se estructura la idea de investigación. En la formulación del problema se responde al interrogante ¿qué quiero resolver? Este debe ser formulado en forma de preguntas orientadas a dar respuestas al problema de investigación, caracterizándose por ser claro, concreto e incluir variables de estudio. Muchas gracias por su tiempo.